La normativa electoral es algo primordial dentro de un proceso de elecciones de cualquier país, pero para hablar primero de esto debemos tomar en cuenta el derecho electoral. El derecho electoral es un instrumento jurídico que busca establecer de manera correcta el proceso electoral de cualquier país, ¿sí? Y este buscará también promulgar una normativa electoral. Una normativa electoral es aquella pauta, reglamento que nos ayuda a llevar de manera correcta este proceso electoral. Dentro de esta normativa electoral deben participar aquellas personas que van a realizar su voto como las personas que se encuentran dentro del proceso de candidatura para las elecciones. En este punto entran lo que son los partidos políticos. En lo que es nuestro país, la normativa electoral fue citada en la Resolución Tributaria Suprema Electoral número 1 el 20 de marzo del 2000. Estipulando así dos libros fundamentales, la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia. Dentro del Código de la Democracia nos estipulan varios reglamentos que se deben seguir para realizar de manera correcta lo que es las elecciones, ¿sí? En estos artículos nos estipulan que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ecuatorianos. También estipulan que este mismo derecho y deber debe ser realizado por las personas que tienen una necesidad o una discapacidad, ¿sí? También establecen que en el caso de que las elecciones sean del presidente y el vicepresidente, como es el caso de nuestro país en la actualidad, las personas que se encuentran fuera del país, migrantes, tienen el derecho a realizar el voto. Tanto las mujeres como los hombres de manera equitativa pueden entrar a las elecciones, pueden postularse para establecer un cargo público dentro de nuestro estado. Estamos hablando de que pueden entrar a ser presidente, vicepresidente, asambleísta, cualquier cargo en el que ellos quieran estar, siempre y cuando sigan lo que son los reglamentos para ellos, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que la ley y la constitución establece que las personas tienen el derecho al voto, sin importar, incluso aquellas personas que tengan su documento de identidad caducado. También hablaremos un poquito sobre lo que estas reglas, si son cumplidas o no son cumplidas. Estas normativas de elección electoral no son cumplidas dentro de nuestro país. ¿Por qué no son cumplidas dentro de nuestro país? Porque podemos ver que el ámbito de la corrupción todavía ingresa al ámbito político de nuestro país, ¿sí? Dentro de nuestro país existe un gran problema de corrupción y vemos que dentro de este mismo país nosotros tenemos que una lista inmensa de postulaciones para la presidencia y lo vivimos en las elecciones pasadas y lo vamos a volver a vivir en los próximos años, en las próximas elecciones. Vimos que teníamos 16 postulantes para la presidencia de nuestro país, que se supone no debería ser así, por ende se debería cambiar las normativas electorales, pues debería poner un cierto número de candidatos para que sea unas elecciones democráticas, porque por mucho que queramos, las personas lo que hacen es votar por el ámbito de la fama, de la popularidad, más no por conciencia. Entonces se debe cambiar ciertos aspectos de la normativa legal para poder llegar a un ámbito democrático correcto. Buenas tardes, magíster. Mi nombre es Alison Ruiz y voy a hablar acerca del sistema de organizaciones políticas. Estas dejan de ser personas jurídicas con derechos privados y pasan a constituirse organizaciones públicas no estatales basadas en las expresiones de la pluralidad política y las concepciones filosóficas, en donde su ideología, la inclusión y la no discriminación juegan un papel importante. Para esto, vamos a ver una pequeña gráfica en donde se muestra cuántas organizaciones políticas están inscritas en el Ecuador actualmente. Para esto hay que recordar que en el Ecuador históricamente ha existido un alto número de organizaciones políticas. Como podemos ver, en el 2002 comienza con 180 organizaciones, pero llega a su pico más alto en el 2009 con 584 registradas. Para esto en el 2019 serán 426 y finalmente en el año pasado, en el 2020, vemos que serán 283 inscripciones. Listo, para esto vamos a hablar un poco de cada uno de estos movimientos o partidos políticos. Bien, el primero sería el Movimiento Centro Democrático,
Democrático, la lista 1. Este tiene un espectro de centro, que anteriormente era solo de Acción Provincial del Guayas, creado por Chimi Jairala, en una posición progresista a favor del Alianza País y de Rafael Correa. La Unidad Popular, por su parte, es un partido político de izquierda que este movimiento a lo largo de su historia se alió a diversos grupos políticos por cortos tiempos, como Lucio Gutiérrez y Correa mismo, y su mayor representante es Jaime Hurtado, quien aspiró a la presidencia en 1984 y 1988, influenciada por diferentes posiciones de izquierda, y su última candidatura fue en el 2017 por Paco Moncayo. Y tenemos el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero, su fundador es Lucio Gutiérrez, quien lleva la lista 3, y este empieza su vida política a partir del derrocamiento de Yamil Maguad, justamente el 21 de enero del 2021. En esta última llega solo a alcanzar el 1.78%. Tenemos el Movimiento Ecuatoriano Unido, la lista 4. Esta existe desde el 2018, aprobada por el CNE, con Gerson Almeida como su representante y candidato a las elecciones presidenciales, el cual se autodenominaba como Provida y Conservador. La Fuerza Compromiso Social, por su parte, es un movimiento político iniciado en el 2010 por un colectivo de profesionales de salud, de donde Iván Espinal era su líder, el cual se lanza a la candidatura en el 2017. Asimismo, este apoya lo que es Rafael Correa, Alianza País, y va direccionándose hacia un socialismo del siglo XXI, a pesar de que se menciona que es de centro. Estas pasadas elecciones del 7 de febrero presentaron como candidato a Andrés Arauz. El Partido Renovador Institucional Acción Nacional, o PRIAN, es creado por Noboa a partir de su pérdida en 1998 con el respaldo del Partido Roldo Socialista Ecuatoriano. En 2016 aparece el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, que es una renovación del PRIAN. El Partido Social Cristiano, su tendencia se afirma en la defensa de la economía social del mercado, además se autodefine como conservadores. Es el partido más antiguo y tradicional en vigencia, sin ningún tipo de cambio en su estructura desde la fundación, que fue efectuada por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán en 1951, y actualmente creó una alianza con CREO, en donde las listas 21 y 6 dan a conocer a sus candidatos con Guillermo Lazo a la cabeza. Bien, el Partido Avanza, el Partido Socialdemócrata, creado en marzo de 2012 por el expresidente del IES, Ramiro González Jaramillo, con la lista 8. Estas, para las elecciones del 2021, deciden colocar de candidato a Isidro Romero, quien solo alcanza el 1.86% de los votantes. Fuerza Ecuador, por su parte, fue creada en 2015 por Abdalá Bucaram Pule, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, quien en el 2017 decide lanzarse a las presidenciales, y en las últimas elecciones del 2020 su candidato fue Carlos Agnay, quien solo llega a un resultado insignificante de 0.24%. Tenemos a la izquierda democrática, en cual su concepción es socialdemócrata y su mayor representante, Rodrigo Borja Ceballos, quien llegó a la presidencia en 1988-21, se muestra como candidato a Javier Herbas, un nuevo representante, quien llega al 15.89%. Bien, el Partido Socialista Ecuatoriano actualmente tiene un espectro de centro-izquierda, que fue original en 1926 y 1995, que fue fundado a partir de la fusión del Partido Socialista y el Frente Amplio de Izquierda FARI. Actualmente es el partido vivo con mayor antigüedad del Ecuador, pero el que ha sido el que ha tenido mayores cambios y decisiones en el mismo. Pachacuti, el movimiento de actividad plurinacional. Pachacuti es un movimiento político de tendencia indigenista que surge en noviembre de 1995 a fin de representar los intereses del movimiento indígena liderado por la CONAIE. Y en el 2021 decide más bien proclamar su propio candidato con Yacu Pérez, el que llega al tercer lugar con un 19.83% de votos. La Unión Ecuatoriana es un movimiento fundado y liderado por Washington Pesantes, ex fiscal del Ecuador. En el 2021 presenta a Giovanni Andrade tras varios escándalos en su inscripción. Democracia Sí es un movimiento político de centro izquierda liderado por Gustavo Larrea, fundado en el 2015. En el movimiento CREO, que es Movimiento Creando Oportunidades, un partido político de ideas liberales conservadoras, y fue habilitado en el 2012 con la lista 21 para la nuevamente de candidato, y actualmente en el 2021 él crea una alianza con el Partido Social Cristiano y pasa a segunda vuelta. El Partido SUM, el Partido Sociedad Unida Más Acción, tiene una orientación liberal y progresista de centro, fundado por Mauricio Rodas y Guillermo Celi en el 2012. En 2021 Celi se lanza a las candidaturas y solo alcanza el 0.91% de los votos. En el movimiento Construye, que originalmente se llamaba Ruptura 25, se proclama de izquierda moderna y contemporánea, fundada en el 2004. Para esto también existe lo que es el Partido Juntos Podemos, un movimiento político fundado por Paul Carrasco en marzo del 2018. El mismo ha hecho varias alianzas con distintos partidos políticos a lo largo de su vida política. Bien, por otro lado está Alianza País, que es un movimiento fundado originalmente con orientación de izquierda y funge lo que es la autodenominada Revolución Ciudadana, impulsada por Correa y siguiendo las ideologías del bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI. Pero desde 2017, bajo el mandato de Moreno, apuesta por un socialismo moderno e inclusivo. El movimiento Concertación es el partido político centrista, con su líder César Montúfar siendo asignado en la lista 51. Bien, teniendo esto claro, también cabe mencionar en las organizaciones políticas habilitadas de forma provincial. Para esto, la mayor concentración de organizaciones políticas, como se ve en el gráfico, es en Pichincha con 27 y Guayas con 25, en donde la más reducida representación política se encuentra en Orellana con tan solo 2. Y para esto habría que analizar el porqué del aumento constante de partidos políticos. El aumento del número de organizaciones políticas nacionales responde a que crear una es relativamente fácil, y aunque mantenerla debería ser difícil, no parece serlo así, por lo que cabe mencionar que para crear un partido o movimiento político es necesario presentar las firmas correspondientes al 1.5% del padrón electoral, que significaría en la población actual o más o menos 196.900 personas. Además, se deben obtener al menos el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional, al menos 3 asambleístas, al menos el 8% de las alcaldías de 18 alcaldes, al menos un concejal. El 4% de los votos es más del doble de lo que los partidos requieren para inscribirse, lo que significaría 525.153 votantes. Este es un porcentaje difícil de conseguir y ninguno de estos llega a ser eliminado por un error en el código de la democracia. En la ley solo se hablaba de la eliminación de partidos y no de movimientos. Por esa razón, varios de estos, a pesar de que no cumplían requerimientos, se lograban salvar.
La historia de los partidos políticos dentro de nuestro país es bastante extensa. Sin embargo, cabe recalcar que estos tienen mayor participación a partir de que el Estado ya entra bajo un régimen democrático. Es ahí en donde ya se establecen los lineamientos bajo una base constitucional. Es de ahí que yo parto del año 1945, en donde ya se establece constitucionalmente las bases por las cuales estos partidos políticos van a manejarse, y estos van a estar establecidos en el artículo 188. Para 1946 se hace una nueva regularización, en lo cual va a estar establecido en el artículo 74. Para 1967 se establece una nueva regularización, la cual va a estar establecida en el artículo 36. Por otra parte, para 1978 y el 98, he tomado en cuenta, he querido realizar un análisis más profundo, dado que en estos años se empiezan a generar cambios trascendentales dentro de la política ecuatoriana, ya que se vienen a incorporar sectores que anteriormente se encontraban rezagados. Partimos desde el año 1997, en donde se establece la Ley de Amparo Laboral, la cual ya habilita la posibilidad de que las listas plurinacionales se encuentren participando para dignidades de diputados nacionales y provinciales. Obviamente, muchos de los sectores indígenas no acudieron a este llamamiento, sino en un aproximado del 20%. Para 1998, la reforma constitucional que se establece para este año ya genera la posibilidad de que las mujeres puedan participar en el ámbito político del Ecuador, ya que ellas ya están habilitadas para ejercer una dignidad dentro de la política ecuatoriana, lo cual ya genera, obviamente, un cambio trascendental dentro de la igualdad de género. Por otra parte, para el año 2000 se establece la reforma a la Ley de Participación Política, en la cual ya se generan lineamientos para que haya una posibilidad de que la participación tanto de hombres como mujeres sea más equitativa, aproximadamente en un 50%. En cuanto al 2009, se establece ya la Ley Orgánica Electoral y de las Organizaciones Políticas. Aquí lo más trascendental es que ya se empiezan a generar conceptos de alternabilidad y secuencialidad, los cuales ya van a dar una apertura formal a lo que es principalmente la igualdad de género, ya que este obviamente va a materializar este principio y se va a establecer en el Código de la Democracia. Es así que a través de estos lineamientos que se han generado dentro de la política de nuestro Ecuador, se han ido ya formalizando asociaciones políticas. En la siguiente imagen podemos visualizar los partidos políticos que actualmente hasta el 2020 han sido aprobados por la entidad gubernamental, que es el CNE. Tenemos entre los partidos políticos establecidos ya 8 principales, entre los cuales puedo mencionar Sociedad Patriótica, el Partido Social Cristiano, Adelante Ecuador Adelante, Avanza, Fuerza Ecuador y la Izquierda Democrática, entre otros. También tenemos 16 movimientos nacionales, entre los que podemos mencionar los más importantes, Pachacuti, Concertación y CREO. Tenemos también 72 movimientos provinciales, los cuales se encuentran distribuidos por las provincias, las 24 provincias de nuestro país. Tenemos movimientos cantonales registrados 167. Puedo poner el ejemplo de mi cantón, en los cuales estos partidos políticos, los que más priman dentro de mi cantón, van a ser Vive, Mira, y el actual que se encuentra gobernando, que es Mandola Vive. Entre los movimientos parroquiales tenemos registrados 20, lo cual nos da un total de aprobados de 283. Sin embargo, podemos denotar a través de la siguiente estadística que los partidos políticos que más priman dentro de nuestra sociedad ecuatoriana van a ser los movimientos cantonales, en los cuales se encuentran 167. Pero ¿qué es lo que en realidad esta estadística nos hace denotar? Y es que los partidos políticos en realidad dentro de nuestro país han contribuido en la gran mayoría de los casos al debilitamiento de la democracia ecuatoriana, puesto que son sistemas partidistas muy fragmentados y de escasa conciencia ideológica, lo cual imposibilita generar alianzas partidarias, ya que cada quien trabaja por conseguir principalmente o trabaja por conseguir sus intereses. También he llegado a la conclusión de que este fraccionamiento dentro de los partidos políticos ha generado inestabilidad dentro del Estado, puesto que vamos a ver que el poder se va a centrar principalmente en los que tengan mayoría. Obviamente esto va a ser legítimo, puesto que ellos ganaron en las elecciones porque fueron mayormente votados o su lista fue la ganadora. Pero esto genera también discrepancias y oposición, lo cual genera que no haya un manejo acorde dentro de las labores de Estado, sino que más bien el poder se va a alinear a los intereses de los que tengan mayoría. Y por último, he considerado que en los momentos actuales los partidos políticos atraviesan una serie de dificultades internas y externas, lo cual ocasiona una pérdida de confianza en los mismos, hechos que se ven también manifestados en múltiples factores que alteran obviamente a la gobernabilidad y representabilidad que estos obviamente deberían tener, pero en la actualidad no lo hemos visto, lo cual también ha generado gran inestabilidad dentro de nuestra nación, viéndose ya materializado en las crisis tanto políticas como económicas que hemos podido evidenciar en los últimos años.
Para continuar, vamos a hablar de la distribución de las fuerzas políticas por la Asamblea Nacional. Ya. Para entender cómo se da la distribución de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, es necesario que entendamos primero las alianzas que se dan de los distintos partidos políticos con el fin de obtener voz y voto dentro de la Asamblea. Estas alianzas se realizan bajo acuerdos de colaboración sobre una amplia variedad de cuestiones, entre ellos la participación mixta en las elecciones, la formación conjunta de gobiernos tras los comicios, la oferta de apoyo externo a un gobierno existente y la unión de fuerzas con varios partidos para derribar a otro partido. Como podemos ver la imagen, en el año 2013, dentro de la Asamblea Nacional, se evidenció que uno de los partidos con mayor fuerza política fue el de Alianza País, ya que ocupó un 60% de los curules y el otro fue el del partido Creo. Estuvo con un 6%, por lo que se evidencia que el 20% de la asamblea estuvo ocupada por alianzas entre fuerzas políticas, es decir, la unión de varios partidos. Mientras que en el año 2017 se nota un incremento significativo del número de alianzas que se construyeron para lograr puestos al interior de la Asamblea. Es decir, que los partidos individuales lograron ocupar un 50% más o menos de puestos dentro de la Asamblea. Y el otro 50% estuvo ocupado por alianzas creadas por los mismos partidos. Ya. Como conocemos, estamos dentro de un proceso eleccionario. Por lo mismo, en el año 2020 se realizaron varios cambios y modificaciones en cuanto a la legislación electoral, en el que los partidos que se inscribieran o aplicaran a las nuevas elecciones debían cumplir 3 principios fundamentales, en el que deberían garantizar la igualdad de voto, la proporcionalidad, la paridad entre hombres y mujeres. ¿Por qué la paridad entre hombres y mujeres? Pues la Constitución menciona que el Estado debe promover la representación paritaria de mujeres y hombres a cargo de la dominación y designación de la función pública. Es decir, que tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos de representar a una ciudad o al país. Ya. Otra de los cambios que existió en el proceso electoral fue que se utilizó el método de Weinberg para adjudicar los curules a los 137 asambleístas. Además, también se modificó la forma de votación, ya que pasó de un voto como decir, abierto a un voto cerrado, pues el voto en este caso sería a manera de plancha. Es así que, según las proyecciones y estudios que se realizaron por la CNE, existiría 5 fuerzas políticas que concentrarían su poder en los curules de la Asamblea Nacional, entre las cuales tenemos la Unión o la Alianza por la Esperanza, Pachacutic, Izquierda Democrática, Creo y el Partido Social Cristiano. Gracias.
Bueno, para continuar con la exposición, yo les daré las conclusiones a las que hemos llegado como equipo frente a este tema tan importante como lo es los partidos políticos en nuestro país. Como primera conclusión tenemos que la democracia fundamenta la existencia de organizaciones políticas. Sí, ¿por qué? Porque al existir en nuestro país la democracia, esta democracia le da al ciudadano el poder o la facultad de formar o crear su propia organización, su propio partido político, provocando lo que vamos a narrar a continuación en la siguiente conclusión, que no existe una conciencia en cuanto a la cantidad de partidos u organizaciones políticas. Como ya lo pudimos observar en las elecciones de febrero, ya el número se incrementó a 16 partidos que pudieron ser elegidos. Esto también puede generar un desinterés en la ciudadanía. La tercera conclusión que hemos planteado es que en el Ecuador los partidos políticos han sido bastantes o varios históricamente. Cabe destacar que a diferencia de otros países como Estados Unidos, que solo eligen entre dos partidos, si no es la derecha, la izquierda o viceversa. Nosotros como país tuvimos que elegir entre 16 candidatos para nuestra presidencia. Esto quiere decir que no existe un bien común entre los partidos. No existe un acuerdo entre los mismos para poder hacer un equilibrio en nuestro país. Y por último, la política del Ecuador está en crisis. Por lo mencionado anteriormente, al existir una gran cantidad de partidos, esto también generaba un desinterés tanto de la ciudadanía y de los mismos partidos políticos. Esto a su vez también puede generar un excesivo gasto económico, ya que para sus campañas se necesitará mucho más dinero, generará un desequilibrio en cuanto a la política de nuestro país, ya que muchas personas, según ya se pudo observar, si no vota porque su papá le dijo por tal candidato, vota porque es un famoso, vota porque le recomienda a tal persona, y esto es lo que no genera una fuerte organización en nuestro país, haciendo que entremos en la crisis que estamos ahorita, en que cada partido va a hacer lo que sea por ganar el puesto y no le importa si pase sobre quien tenga que pasar con tal de ganarse el contento o el apoyo de la ciudadanía. Espero que esta exposición les haya gustado. Muchas gracias.